buenas y bendiciones, soy Pastor Jeremiah, tu pastor en línea, aquí nuevamente contigo en Sin Límites Internacional y nuestro segmento Viviendo Fiel. Gracias por venir, gracias por traer tu Biblia y un cuaderno o un papel para tomar notas. Hoy vamos a entrar capítulo 26 del libro de Hechos y ¿sabe qué? Solamente hay 28 capítulos, así que vamos aproximando para el final del libro de Hechos. En la clase 114, la clase anterior, cubrimos Hechos 25, versículo 13 al 27, para finalizar lo que era el capítulo 25. Y le pusimos por título, directamente del texto, y de un cierto Jesús. Acuérdate que Pablo había sido arrestado por los romanos, mayormente para defender la vida de él, porque lo querían matar entre los judíos, los fariseos y los saduceos. Habían hecho emboscada, habían hecho trampas y querían quitarle la vida a Pablo, aunque él era fariseo. Pero acuérdate que también Pablo fue escogido por Cristo para ser un apóstol, a pesar de que había matado a muchos cristianos y había encarcelado a muchos hombres y muchas mujeres del camino. Así se llama cuando empezó la iglesia en el Nuevo Testamento. Se refería muchas veces a ellos como el camino. Y Pablo perseguía los del camino. Fue enviado en una misión para matar y encarcelar los del camino, los que seguían a Jesús como el camino hacia el Padre. Pero Pablo fue convertido en el camino a Damasco y volvió siendo cristiano, siendo un apóstol, un testigo. Esto es lo que significa ser apóstol en un sentido común, un sentido básico. Es un testigo, alguien que vio a Jesús. Alguien que puede ser un testigo sobre Jesús. Entonces Pablo se hizo cristiano y también apóstol. Y eso no era aceptable para los saduceos ni los fariseos. Hoy vamos a hablar bastante acerca de la diferencia entre los saduceos y los fariseos, porque yo creo que muchas veces leímos la Biblia, oímos mencionar saduceos y fariseos y no sabemos qué son. Lo tomamos así de paso y no nos damos cuenta quiénes son y por qué tienen estos nombres y qué significa las creencias de cada uno de ellos. Cosas que vamos a aprender hoy para que tú aprendes más y comprendes por qué actúan como actúan, basado en tus creencias, ¿no? Pues hoy vamos con la clase 115 en Hechos 26. Hoy vamos a cubrir versículo 1 al versículo 8. Creo que vamos a ir unos 20, 24 minutos porque es bastante que tenemos que cubrir. Y si tuviera que poner un título para la clase de hoy, lo sacaría del mismo texto y sería Dios resucite a los muertos. Dios resucite a los muertos. Algunos saben de que los saduceos no creían en la resurrección de los muertos, mientras que los fariseos sí. Pero hay muchas más diferencias que vamos a ver. Dios resucite a los muertos. Bueno, Hechos 26, versículo 1, y estoy en la versión Reina Valera 1960. Póngase pilas, como se dicen en Honduras, porque ya vamos a entrar al texto. Dice, entonces Agripa dijo a Pablo, ¿quién es Agripa? Aprendimos de que Agripa es un rey. Y él había venido para ver esta serie de Netflix, como decimos que Pablo era bien popular, porque era interesante. Acuérdense que no había televisión ni radio. Y Pablo venía siendo como una serie de Netflix. Interesante, era fariseo, pero ahora odiado por los fariseos, odiado por los saduceos, odiado por los ancianos, odiado por el sumo sacerdote, siendo judío. Qué interesante. Parece serie de Netflix, como decimos en la clase 114. Entonces llamaba mucho la atención. Entonces el gobernador Félix había entregado su puesto al gobernador Festo. Vino el rey Agripa con su esposa Berenice para visitar al gobernador Festos. Entonces Agripa dijo a Pablo, el rey Agripa, hablando directamente a Pablo, cuando fue traído para dar declaraciones, dijo, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa.
quiero decirte para los que no saben, los que son estudiantes, en los países hispanos se habla bastante con las manos y también algunos con los labios. Como en Honduras, lo voy a aclarar porque en Honduras a veces señalan las cosas con los labios, como decir que, ¿dónde está aquella cosa? Ahí está, ahí por allá, allá. Así. Por eso digo que señalan con los labios. Pero aquí se le dice a Pablo, ya puedes hablar, te permite hablar por tu propia cuenta. Pablo no solamente habla, pero empieza a usar las manos, extiende la mano y empieza a hablar. Y es importante para los jóvenes que sepan de que cuando uno habla, tiene que también usar las manos si quieres convencer, si quieres mantener la atención, si quieres atraer atención a algo. Es bastante importante usar las manos. Entonces así empezó Pablo, extendiendo la mano, comenzó su defensa. Versículo 2. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti, de todas las cosas que soy acusado por los judíos. Mira cómo se usa la mano, ¿eh? Bonito. Entonces él se siente privilegiado tener esta audiencia con el rey, con el gobernador, con sumo sacerdote, con ancianos, con saduceos, con fariseos, aunque lo quieren matar a aquellos. Dice que él está acusado por los judíos, aunque él también es judío, obviamente, y había sido entrenado bajo los mejores maestros de Israel, como fariseo. Había nacido en Italia, pero era ciudadano italiano, pero judío a la vez por sus padres. Dice versículo 3, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Está diciendo Pablo, ya arranqué, pero tengo mucho que decir. Vale más que tú sabes de que los judíos tienen entre ellos mucha maña, mucha cosa, mucho pleito, mucho argumento, muchas opiniones, muchas diferencias. Así que pido que tengas paciencia, porque yo sé que tú conoces cómo son ellos. Yo soy judío, pero ahora soy apóstol cristiano. Pero tú sabes cómo son ellos, así que tenga paciencia, rey, tenga paciencia. Versículo 4. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos. O sea que él nació en Italia, pero vino a vivir en Jerusalén y fue entrenado en Jerusalén como fariseo, siendo de tribu de Benjamín, sentado a los pies de los mejores maestros de Israel. Dice, versículo 5, los cuales también saben que yo, desde el principio, si quieren testificarlo, si ellos quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Dice Pablo, yo viví la mayor parte de mi vida en Jerusalén y la viví como fariseo, la secta más religiosa entre los judíos, entrenado por los mejores maestros. Ellos te lo pueden confirmar, te lo pueden confirmar. Pueden testificar que es cierto que yo soy fariseo por lo que he vivido, por lo que recibí el entrenamiento. Dice también aquí, versículo 6, y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. ¿Cuál es esta promesa que Dios prometió a los antepasados, a lo cual se refiere Pablo aquí, que Dios hizo una promesa? Y basado en esta promesa, dice Pablo, yo soy llamado a juicio. ¿Alguien sabe cuál es la promesa? Vamos a ver, pero búscalo tú también. Hay que hacer así con la escritura, hay que hacer preguntas, hay que ser curioso, hay que investigar, hay que conocer. Dice versículo 7, promesa cuyo cumplimiento esperen que han de alcanzar nuestros 12 tribus. Hay una promesa que hizo Dios, dice Pablo, que yo quisiera que alcance todos los 12 tribus de Israel, sirviendo constantemente a Dios de día y noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Por algo me quieren acusar. Y es la misma promesa que hizo Dios a todos los judíos, que yo espero que alcance a todos los tribus de Israel. Que se juzga entre vosotros cosa increíble, que Dios resucite a los muertos.
Dice Pablo, me quieren juzgar ellos porque yo creo en la resurrección. Yo creo que Dios hizo una promesa sobre la resurrección y que esta resurrección quisiera yo y quisiera Dios que esta resurrección la alcanzara todos los 12 tribus de Israel. Y ellos me quieren juzgar basado en esta promesa de Dios que tiene que ver con la resurrección. Por esto pusimos el título hoy de clase número 115, Dios resucite a los muertos. Aquí es lo que dice Pablo, que se juzga entre vosotros cosa increíble, que Dios resucite a los muertos. Mira, hoy vamos a ver la diferencia entre los saduceos y los fariseos, porque hay cosas que hay que aprender, hay cosas que nos van a beneficiar, y tengo aquí unas notas que quiero compartir con ustedes. ¿Cuáles son las diferencias entre los saduceos y fariseos? Pues los evangelios se refieren a menudo a los saduceos y a los fariseos, ya que Jesús estaba en conflicto casi constantemente con ellos. Los saduceos y los fariseos constituían la clase dirigente de los judíos de Israel, eran los líderes de Israel. Hay algunas similitudes entre los dos grupos, pero también diferencias muy importantes entre ellos, las cuales tenemos que llegar a conocer nosotros. Los fariseos y los saduceos eran sectas religiosas dentro del judaísmo. Durante la época de Cristo, ambos grupos honoraban a Moisés y la ley, y ambos tenían una medida de poder político. El Sanhedrin, la Corte Suprema de 70 miembros del antiguo Israel, tenía miembros tanto de los saduceos como de los fariseos. Conocemos las diferencias entre los fariseos y los saduceos a través de varios pasajes de la Escritura, los que están escritos acerca de los fariseos. Pues en lo religioso, los saduceos eran más conservadores en el área doctrinal. Insistían en una interpretación literal del texto de la Escritura. Los fariseos, por el contrario, daban la traducción oral la misma autoridad que la palabra escrita de Dios. O sea que los saduceos no creían en la resurrección y los fariseos sí. Pero hay más diferencias. Los saduceos creían en la palabra literal, mientras que los fariseos creían en lo que se llama las escrituras, pero también la tradición oral. Por eso tienen ellos lo que se llama las escrituras rabínicas. Un rabí es un maestro. Las escrituras rabínicas son los que han escrito los rabines durante muchos años, miles de años. Entonces ellos, los fariseos, tomaban lo que escribían los rabines como igual con lo que es la palabra de Dios. O sea que un rabí es un maestro. Un maestro tiene sus discípulos. El maestro lee el texto de la Biblia y hace un escrito de qué es lo que significa lo que está leyendo. Entonces los fariseos tomaban estos escritos que vinieron de los rabí como igual a la escritura porque fue interpretación de un rabí muy respetada. Mientras que los saduceos decían, pues esto es opinión, esto es lo que piensan, pero la palabra de Dios es la palabra de Dios. Entonces tenemos esta diferencia también, que los fariseos creían en la traducción oral y los saduceos creían en el texto literal de las escrituras. No podían encontrar un comando en el Tanakh. Lo descartaron como hecho por el hombre. Todavía hay grupos así en existencia hoy que dicen que si no leímos esto, si no leímos algo en la Biblia, no lo ponemos en práctica. Hay gente que dice que como no hay instrumentos musicales mencionados en el Nuevo Testamento, aunque están en el Antiguo Testamento y están en los cielos, no vamos a tener instrumentos musicales en la iglesia. Es una traducción, es una interpretación literal del texto, pero podemos pensar también de que en la Biblia no menciona tener un edificio, un parqueo, no menciona micrófonos, no menciona tener escuela dominical, no menciona tener un campamento de jóvenes. Hay muchas cosas que no se mencionan. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? En interpretar lo que es la palabra de Dios cuando hacemos una interpretación literal
y lo aplicamos diciendo que donde hay silencio en la escritura, nosotros también tenemos silencio. Hay que usar la sabiduría de Dios para saber cómo vivir una vida delante de Dios que agrada a Dios. ¿Sabe qué? De vista diferente de escrituras entre los fariseos y los saduceos, no sorprende que discutían bastante sobre ciertas doctrinas. Ellos, aunque trabajaban juntos en el Sanhedrin, siempre había pleitos entre ellos, siempre había mala sangre, disputas entre ellos. Los saduceos rechazaron la creencia de la resurrección de los muertos, pero los fariseos sí creían en la resurrección. Los saduceos negaban la vida después de la muerte, sosteniendo que el alma perecía en la muerte. Pero los fariseos creían en la vida después de la muerte y una recompensa y un castigo apropiados para las personas. Los saduceos rechazaron la idea de un mundo espiritual invisible, pero los fariseos enseñaron la existencia de ángeles y demonios en un reino espiritual. Pues el apóstol Pablo usó astutamente las diferencias teológicas entre los fariseos y los saduceos para escapar de sus garras. Pablo había sido arrestado en Jerusalén, lo que hemos estudiado, y estaba haciendo su defensa ante el Sanhedrin. Sabiendo que algunos de la corte eran saduceos y otros fariseos, Pablo gritó: hermanos míos, soy fariseo, descendiente de fariseos. Se me juzga por la esperanza de la resurrección de los muertos. Esto está en Hechos 23, versículo 6. La mención de Pablo de la resurrección precipitó una disputa entre los fariseos y los saduceos, dividiendo a la asamblea, causando un gran alboroto. En versículo 9, el comandante romano que observaba el proceso envió tropas al tumulto para rescatar a Pablo de su violencia. En versículo 10, todo esto hemos cubierto. Pero fíjense que socialmente los saduceos eran más elitistas, aristocráticos que los fariseos. Los saduceos también tendían a ser ricos y ocupar posiciones más poderosas. O sea, la clase alta, la clase política, eran más que todo los saduceos. Los principales sacerdotes y sumos sacerdotes eran saduceos y ocupaban la mayoría de los asientos en el Sanhedrin. O sea que los saduceos controlaban el asiento del sumo sacerdote. Controlaban la mayor parte de la Sanhedrin. Controlaban el templo y las ciudades principales. Mientras que los fariseos eran más representativos del pueblo trabajador común y tenían el respeto de las masas. El lugar de poder de los saduceos era el templo de Jerusalén. Los fariseos controlaban las sinagogas. O sea que los saduceos controlaban el templo y lo que pasaba en Jerusalén. Mientras que los fariseos controlaban más las sinagogas que estaban en los pueblos, en el campo. Hoy miramos bastante política que es así, ¿no? Hay una clase política que mantiene las ciudades grandes, las áreas de, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, los demócratas controlan a Washington, controlan a Atlanta, controlan a Chicago, controlan a Nueva York, controlan a Los Ángeles, el estado de California, mientras que los republicanos controlan casi todos los estados de Estados Unidos, pero más en sí, áreas rurales, gente conservativa. Entonces, es así, es así. Tenía cierta aire político el poder que ellos tenían, y cada quien en su lugar. Pues los saduceos eran más amistosos con Roma y más complacientes con las leyes romanas que los fariseos. Los fariseos a menudo se resistían a la helenización, pero los saduceos la acogieron con gusto. Jesús tuvo más encontronazos con los fariseos que con los saduceos, probablemente por la preeminencia de los primeros a la tradición oral. Decía Jesús: ignoran la ley de Dios y la sustituyen por su propia traducción. En Marcos 7 y versículo 8. Imagínense que Dios decía que no había que trabajar en el día de descanso. Pues un ejemplo es que si vinieran los fariseos, si vinieron los saduceos y bueno, Dios dice que no hay que trabajar en el día de descanso. Ellos no trabajaban. De hecho, cuando Jesús hizo milagros en el templo en el día
de descanso, ellos lo miraron como trabajo. Y Jesús los regañó. Pero a la otra mano venían los fariseos, por ejemplo, y decían, bueno, tenemos un día de descanso, pero vamos a ver qué se puede hacer en el día de descanso. Se puede hacer cierto trabajito hasta tal nivel, tal vez hacer su desayuno, su almuerzo, su cena, dar comida a los animales, dar agua a los animales, pero hasta ahí. Puedes trabajar quizás en tu propia propiedad, tal vez 20 metros de su casa, aunque esté trabajando duro y todo, pero estás dentro de los 20 metros, es un ejemplo, no se considera trabajo. Pero si viene, dice Jesús, si viene tu vecino en el día de descanso y te diga que se cayó su buey en un hoyo y que lo vinieras a ayudar, que un fariseo le diría, no, no puedo porque estoy en día de descanso, aunque está trabajando arduamente, pero dentro de 20 metros de su casa. Entonces, por eso decía Jesús que por su propia traducción, a veces hacían inválida las promesas o la palabra de Dios. Bueno, este ejemplo de 20 metros te lo estoy diciendo. Es una cierta distancia, no me acuerdo cuál es ahorita, pero debido a los saduceos, a menudo estaban más preocupados por la política que por la religión. Ignoraron a Jesús hasta que comenzaron a temer que pudiera traer la atención romana no deseada y alterar su status quo. Fue en este momento que los saduceos y los fariseos dejaron de lado sus diferencias y se unieron y conspiraron para dar muerte a Cristo. Los saduceos como grupo dejaron de existir después de la destrucción de Jerusalén, pero el legado de los fariseos perduró. De hecho, el asiento de poder de los saduceos era el templo y Jerusalén. Una vez destruido el templo, destruido Jerusalén, no tenían asiento de poder. Mientras que los fariseos, que tenían su poder en el campo, en los pueblos pequeños, duró. Dice que, de hecho, los fariseos fueron los responsables de la compilación de la Mishnah, un documento importante con referencia a la continuación del judaísmo más allá de la destrucción del templo. De esta manera, los fariseos sentaron las bases para el judaísmo rabínico moderno. Estoy leyendo de un sitio de internet que se llama gotquestions.org o tienespreguntas.org acerca de las diferencias entre los saduceos y los fariseos. Ahora que hemos aprendido que hay diferencias, podemos entender por qué actúan como actúan, según los valores que tiene cada secta, por qué están atacando como están atacando y por qué, con qué motivación. Ha sido de beneficio para ti. Gracias por todos los que están siguiendo las clases en línea en nuestro canal de YouTube en Crown Life International. Lo puedes buscar en la búsqueda en Crown Life, con solamente ingresar Crown Life International o Pastor Jedediah at Crown Life International. Yo creo que puedes poner ahí también @CLI latina 501C3 y va a aparecer. Gracias por seguirnos. Aprieta el me gusta, el timbre, para que muchos más puedan recibir estas clases gratuitamente, para que puedan seguir creciendo en su fe, su conocimiento y su amor para Dios. Bueno, este ha sido tu mensaje para hoy. Ojalá, ya sabes lo que viene, ¿verdad? Ojalá que sea super mega bendecido.